Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abril Antonio y a continuación les hablaré de los componentes del hardware de un equipo de cómputo físico. El hardware suele distinguirse entre básico, los dispositivos necesarios para iniciar el funcionamiento de un ordenador, y complementario, que realizan ciertas funciones específicas. En cuanto a los tipos de hardware, puede mencionarse a los periféricos de entrada, que son aquellos que permiten información al sistema, como el teclado y el mouse. Los periféricos de salida son los que muestran al usuario el resultado de distintas operaciones realizadas en la computadora, ejemplo, monitor, impresora, etc. Los periféricos de entrada-salida son aquellos como el módem, tarjeta de red, memorias USB. La unidad central del procesamiento o CPU sería aquellos que son los componentes que interpretan las instrucciones y procesan los datos, y la memoria de acceso aleatorio o RAM es la que se utiliza para el almacenamiento temporal de información. En el caso de lo que es la memoria RAM, tenemos que clasificar la misma en dos grandes categorías. Así, por un lado tenemos lo que se conoce como dinámicas, el conjunto de tarjetas que en los ordenadores están conectadas al bus de memoria de la placa base, y por otro lado están las especiales. Al contrario que las anteriores, no se utilizan en las computadoras como memoria central. Entre las últimas habría que destacar la VRAM, que es Video Random Access Memory, las SRAM, Static Random Access Memory, y las NVRAM, que es la Non-Volatile Random Access Memory. En este caso les voy a hablar del típico hardware de una computadora personal. En primera está el monitor, que es el principal dispositivo de salida, que muestra datos o información al usuario. Después tenemos a la placa principal, que es también conocida como tarjeta madre. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. El microprocesador es el procesador de muy pocas dimensiones, en el que todos los elementos están agrupados en un solo circuito integrado. El módulo de RAM se utiliza como memoria de trabajo de computadoras para el sistema operativo, que son como los programas, etc. La unidad de disco duro, que entre ellas está el CD, el DVD y el BD, son aquellos los tipos de medidas ópticas más comunes que pueden ser leídas y grabadas por estas unidades. La fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna en una o varias tensiones, prácticamente continuas, almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética. El ratón es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un externo gráfico. La tarjeta de expansión sirve para añadir memoria. Son controladoras de unidad del disco, controladoras de video, puertos serie o paralelo y dispositivo de módem interno. Una de las formas de clasificar el hardware es en dos categorías. Por un lado, el hardware principal, que abarca el conjunto de componentes indispensables necesarios para otorgar la funcionalidad mínima a una computadora. Y por otro lado, el hardware complementario, que como su nombre indica, es utilizado para realizar funciones específicas, más allá de las básicas, no estrictamente necesarias para el funcionamiento de la computadora. Desde un punto de vista básico y general, un dispositivo de entrada es el que provee el medio para permitir el ingreso de la información, datos y programas. Un dispositivo de salida brinda el medio para registrar la información y datos de salida. La memoria otorga la capacidad de almacenamiento temporal o permanente, y el CPU provee la capacidad de cálculo y procesamiento de la información ingresada. Un periférico mixto es aquel que puede cumplir funciones tanto de entrada como de salida. El ejemplo más típico es el disco rígido, ya que en él se lee y se graba información y datos. Por último tenemos el CPU, que es el componente fundamental de la computadora encargada de interpretar y ejecutar instrucciones y de procesar datos. En caso de computadores modernos, la función del CPU la realiza uno o más microprocesadores. Se conoce como microprocesador a un CPU que es manufacturada como un único circuito integrado.